¿Cómo esta importante urbe ha evolucionado en años recientes y cuáles son los retos que enfrenta actualmente? Para discutir este tema, recibimos al economista y político colombiano Juan Daniel Oviedo, actual concejal de Bogotá. Y de inmediato me voy con la primera pregunta y es, ¿cuál es el impacto de la innovación y la tecnología en el desarrollo económico de Bogotá? Bueno, yo creo que esta ha sido una apuesta supremamente importante a la cual se ha subido Bogotá como una herramienta para lograr cómo la ciudad emigra del empleo manufacturero al empleo del sector servicios. Por eso, desde el año 2015, tenemos una estrategia que se llama Especialización Inteligente Bogotá Región, que define en tres áreas de conocimiento las oportunidades de generación de nuevos empleos pertinentes, formales y que contribuyen al desarrollo económico de la ciudad, que es el área de ciencias de la vida, el área de las industrias culturales y el área de las tecnologías de información y comunicaciones, sobre todo de los servicios especializados basados en TIC. Tanto es así y tan importante ha sido la apuesta de Bogotá que cuando en Colombia comparamos a las capitales de los principales departamentos a través del índice de ciudades modernas que mide el nivel de desarrollo de las ciudades desde una perspectiva multidimensional, desde la gobernanza, la productividad, la seguridad e incluye la ciencia, la tecnología y la innovación, pues Bogotá es después de Medellín, que ha sido un nicho muy importante en temas tecnológicos. Bogotá es la segunda ciudad más avanzada dentro del índice de ciudades modernas en Bogotá. Aquí hay mucho camino por recorrer, ya llevamos casi 10 años con esta estrategia y es supremamente importante establecer un nuevo derrotero para poder resolver la capacidad de generación de empleo de Bogotá como capital del país, que como muchos de ustedes lo saben, genera casi una cuarta parte de la riqueza que se produce en toda Colombia. Señor Oviedo, quería preguntarle en términos de la inversión extranjera, o sea, ¿ha tenido alguna influencia la inversión extranjera y sobre todo qué efecto han tenido quizás las recientes políticas gubernamentales que han aplicado en torno a la capital colombiana? Bueno, es importante recordar que Colombia es una economía que se encuentra altamente influenciada por la inversión extranjera del sector de explotación de minas y canteras y por las nuevas formas de generar energía en donde todas las fuentes sostenibles de generación de electricidad pues están motivando una importante inversión extranjera. Sin embargo, la tecnología ha sido un catalizador muy importante de las inversiones provenientes de otros países en materia de empresas de business process outsourcing, tercerización de servicios, en donde la competitividad de Colombia en servicios contables remotos, en call centers y, por ejemplo, en servicios de apoyo para labores de diseño inmobiliario y de diseño de proyectos de infraestructura, pues ha permitido que ciudades como Bogotá, Medellín, Manizales, Pereira reciban una importante inversión extranjera de empresas que están encontrando un capital humano, en primer lugar Medellín y en segundo lugar Bogotá, para poder aprovechar las oportunidades de los servicios especializados basados en tecnologías de información y comunicaciones. Y finalmente, como apuesta de ciudad, pues Bogotá ha desarrollado un proyecto de alianza estratégica con Sinovac para poder tener una plataforma de generación de vacunas aquí en Bogotá, adicional a la que se está desarrollando en Medellín. Perfecto. Ahora le quiero preguntar sobre la economía verde, ¿no? El mundo ecológico. ¿Cómo se posiciona Bogotá y qué iniciativas se destacan en torno a este tipo de industria? Bueno, yo creo que cuando estamos hablando de economía verde, Bogotá lleva la delantera en la medida en que está avanzando como ciudad capital del país, por ejemplo, en la definición de estándares de construcción sostenible, en donde necesitamos que la economía circular se traduzca en la construcción de edificaciones, en la construcción de soluciones
también de infraestructura civil y de obra pública. Tenemos iniciativas como la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado, que es completamente circular, en donde hay un aprovechamiento muy importante de los flujos circulares de la economía que nos alejan de ese estándar lineal de producir para desechar. Y adicionalmente, pues la estructura ecológica de Bogotá lleva a que tengamos un patrimonio ambiental no solo para cuidar, sino también para recuperar. Con lo cual, las oportunidades para el desarrollo de la ingeniería ecológica y, sobre todo, el desarrollo de una industria de mediciones de vertimientos y de impactos ambientales de la actividad económica de la ciudad y de su sector empresarial sobre la estructura ecológica, muestra una oportunidad muy importante, no solo de generar empleo, sino también de generar un mayor dinamismo del crecimiento económico de la ciudad. Estamos conversando con el señor Oviedo, él es concejal de la ciudad de Bogotá, pero además fue profesor en la Universidad de Rosario, es economista y fue también director general del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia. Ahora quiero hablarle de un tema que usted medio tocó más temprano y es el tema del desempleo. ¿Cómo se compara la tasa de desempleo de Bogotá con la de otras regiones de Colombia y por qué no decirlo de América Latina? Bueno, yo creo que este es un tema bien importante porque la pandemia, tenemos que recordar que la pandemia nos llevó a las ciudades y sobre todo a las ciudades densas y concentradas, y ese concepto cercano a megaciudades, a ser las más afectadas por las medidas que se tomaron de confinamiento y de parálisis de la actividad económica en materia de destrucción de empresas, destrucción de empleos. Y Bogotá no es la excepción. Tanto es así que cuando nosotros queremos mirar, por ejemplo, los indicadores de mercado laboral de la ciudad, pues en este momento Bogotá, según los datos del trimestre móvil diciembre-febrero de 2024, tiene una tasa de desempleo del 11.4%, que está lejos, en este caso es la quinta ciudad con menor desempleo después de ciudades como Medellín, Barranquilla, Manizales y Villavicencio. Entonces, aquí en Bogotá tenemos un desafío muy importante porque como capital del país siempre ha sido vista como la ciudad de las oportunidades en materia laboral y por consiguiente, en la medida en que no se están llenando esas expectativas de la gente, necesitamos que la política pública y sobre todo el liderazgo de la alcaldía ataque tres frentes. Primero, que busque incentivos de establecimiento de empresas en esos sectores que han sido denominados motores estratégicos de crecimiento, como son las ciencias de la vida, las industrias culturales y las tecnologías de información y comunicaciones. Pero por otro lado, hay que reconocer que aproximadamente el 49.2% de los jóvenes de Bogotá responden que ellos no necesariamente se quieren emplear, sino que quieren emprender. Pero necesitamos estrategias de emprendimiento pertinentes y que al mismo tiempo no se queden en lo que llamamos en Colombia el rebusque, es decir, nadando solo para sobrevivir, sino que sean emprendimientos que tengan una vocación empresarial importante para la ciudad. Clave que esta tasa de desempleo de Bogotá del 11.4% es bastante alta en comparación con lo que sucede en otras ciudades capitales como Ciudad de México o Santiago de Chile, que son economías comparables a la economía colombiana, y muestra el gran desafío que tiene Bogotá para recuperar su poder más importante, que es el de generar empleo, sobre todo aprovechando lo que me planteaban en la primera pregunta, en sectores asociados con la ciencia, la tecnología y la innovación. Respecto a la diáspora colombiana aquí en Estados Unidos, que es bastante importante, ¿cuál piensa usted son sus principales contribuciones y sobre todo desafíos? Bueno, cuando estamos hablando de la diáspora colombiana, es importante reconocer en primer lugar el capital humano que se encuentra por fuera de Colombia, en donde tenemos una diversidad de perfiles en los cuales, pues en materia de ciencia, tecnología e innovación, Colombia ha ganado un espacio muy importante tanto en los Estados Unidos como en Europa por aportes de sus profesionales a la ciencia, la tecnología y la innovación.
recordar que el flujo de remesas que genera la diáspora colombiana en el extranjero es significativo, no solo para la economía de todo el país, sino para una economía como la de Bogotá o de otra ciudad importante en materia de remesas como de Medellín. Y esto significa que ese efecto que tenemos de una diáspora colombiana que migra en la mayoría de las ocasiones, por un interés económico de aprovechar las oportunidades de empleo que no están en Bogotá, genera unos flujos de recursos que necesitamos generen también salud en materia de las decisiones económicas que toman los hogares en Bogotá beneficiarios de remesas. En algunas ocasiones y en algunas regiones del país, los flujos de remesas están generando desaliento, sobre todo en la población joven, para buscar trabajo, porque con todas las fluctuaciones de la tasa de cambio del dólar frente al peso, pues las remesas han sido muy rentables en el año 2022 y en el año 2023, y ahora que el precio del dólar en Colombia empieza a corregir, pues esas personas que estaban cómodas por el paso de dólares a pesos de sus remesas y que no buscaban trabajo, van a empezar a buscar trabajo y seguramente van a ejercer una presión importante sobre los indicadores de desempleo en Bogotá y en todo el país. Concejal Oviedo Arango, brevemente, ¿cuál es su mayor preocupación? ¿Qué es lo que le quita el sueño a usted en cuanto a su ciudad? Bueno, yo creo que la principal preocupación es que el contacto con la ciudadanía nos muestra que no solo estamos teniendo una problemática estructural de seguridad en la ciudad por una criminalidad que ya tiene un carácter transnacional entre los grupos al margen de los colombianos y extranjeros, particularmente venezolanos, sino que la gente quiere trabajar. La situación económica del país está llevando a más personas a buscar trabajo y están encontrando que Bogotá, esa ciudad de oportunidades, no está satisfaciendo ese criterio y por consiguiente necesitamos el liderazgo de la alcaldía, la articulación con el sector privado, la academia y la sociedad civil para acelerar la máquina de generación de empleo en la ciudad. Para finalizar, ¿qué le depara el futuro a Bogotá? Si se sigue trabajando en la trayectoria que está haciéndose ahora, ¿cómo ve usted a Bogotá en unos pocos años? Bueno, pues es importante plantear que el Plan de Desarrollo de Bogotá tiene unas apuestas muy significativas en materia de infraestructura de movilidad de aquí a 2027. Esperamos que a finales de 2027 ya esté prácticamente a puertas de ingresar a su operación comercial la primera línea de metro de Bogotá. Llevamos casi 80 años en Colombia discutiendo cómo le ponemos metro a Bogotá y ya por fin se está construyendo. Adicionalmente, esperamos una ciudad que al menos haya sido capaz de generar 287.000 nuevos puestos de trabajo y sobre todo que haya recuperado el peso y la capacidad de generar riqueza gracias a su capacidad de generar y gestionar empleo entre el sector empresarial y la población que aspira a tener un trabajo en la ciudad. Bueno, definitivamente desde el campanazo esperamos que Colombia y Bogotá cumpla con estas metas y otras más que quizás surjan en el futuro. Quiero agradecer su participación. Estuvimos hablando con el concejal de Bogotá, el señor Juan Daniel Oviedo Arango, economista, político. Muchísimas gracias por acompañarnos en el campanazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias y aquí siempre muy pendientes desde Bogotá en Colombia para atender sus requerimientos y compartir temas económicos y de tecnología que son tan importantes para América Latina y el Caribe. Bueno, muchísimas gracias.